En el tema de cinemática vamos a abordar diferentes tipos de movimientos. Uno de los más sencillos es el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí podemos ver, por ejemplo, una cinta transportadora. Si la ponemos en funcionamiento y colocamos un objeto encima de esta cinta transportadora, este objeto se va a desplazar con una velocidad constante. Como la velocidad de la cinta transportadora es constante, la velocidad de cualquier objeto que coloquemos encima de esta cinta va a ser la velocidad de la cinta transportadora. Estamos en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a analizar este movimiento. Una de las cosas que tenemos que hacer es definir un sistema de referencia. Normalmente lo haremos en la posición en la que se inicia el movimiento. Es una de las opciones, pero no la única. Definimos el sistema de referencia o el origen del sistema de referencia y vamos a analizar el movimiento. Imaginemos que tenemos dos cronómetros en dos posiciones determinadas a lo largo de la cinta. El primero, cuando el objeto pasa por el primer punto, si queréis lo volvemos a ver, cuando el objeto pasa por el primer punto, pues tenemos un tiempo t sub 0. Cuando el objeto pasa por el segundo punto, tenemos un tiempo t sub 1. La posición respecto del origen de coordenadas, cuando el objeto pasa por la posición en la que está el primer cronómetro, es x sub 0. Cuando pasa por la posición en la que está el segundo cronómetro, es x sub 1. La diferencia de tiempos es el incremento de tiempos. Durante este incremento de tiempo, lo que ha hecho el objeto es desplazarse una longitud, un incremento de x. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento? Pues las ecuaciones que rigen este movimiento para la velocidad es la siguiente. La velocidad es el intervalo espacial dividido por el intervalo temporal. Si queremos la expresión de la posición nos vendrá expresada como la posición x sub 0 inicial más la velocidad por el incremento de tiempo, siendo la velocidad aquello que tenemos en esta expresión. ¿De acuerdo? Lo mejor será analizar un movimiento rectilíneo uniforme en diferentes situaciones. Por ello, a continuación, hay tres ejemplos. Vamos a pasar al primer ejemplo de ellos. El primer ejercicio, nosotros lo que tenemos es un motorista que viaja entre dos pueblos que están separados a una distancia de 15 kilómetros y el motorista se desplaza a una velocidad constante de 18 metros por segundo. Una pregunta típica en este tipo de problemas es el tiempo que emplea el motorista en hacer este trayecto. Tenemos los dos pueblos, ponemos el origen del sistema de coordenadas en la posición inicial de donde parte el motorista y podemos visualizar el movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente lo que escogeremos es que en el momento que parte el motorista, el tiempo inicial lo vamos a definir como 0 y la posición inicial como 0, porque estamos en el origen de coordenadas que nosotros hemos definido. ¿Cuál es la distancia recorrida? 15 kilómetros, 15.000 metros. Vamos a aplicar aquí las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme que vemos a continuación. Tenemos el desplazamiento, la posición final menos la inicial, que son los 15 kilómetros, 15.000 metros. La velocidad, el enunciado nos la da, 18 metros por segundo. El tiempo, pues es entre el tiempo final y el tiempo inicial, t sub 0. El tiempo inicial, t sub 0, lo hemos definido como 0. Comenzamos a contar el tiempo desde el inicio del movimiento. Tenemos una ecuación que es 15.000 igual a 18t, ahí hallamos el tiempo y vemos que tarda
unos 833 segundos, que viene a corresponder a algo menos de 14 minutos. Podemos analizar otras situaciones. En este segundo ejemplo tenemos dos vehículos. Los dos parten de ciudades separadas. Uno a una velocidad de 126 km por hora y el otro parte de la otra ciudad a 90 km por hora. ¿De acuerdo? Las dos ciudades están separadas 300 kilómetros. Lo que nos puede pedir el problema es el tiempo que tardan en encontrarse y también en qué posición entre las dos ciudades se encuentran. Si os fijáis, aquí tenemos las velocidades en kilómetros por hora. Por ello, lo que primero que tenemos que hacer es un cambio de unidades. Los kilómetros por hora, pasarlo, las velocidades, a metros por segundo. Primer caso, ejemplo, 126 kilómetros por hora, pero sabemos que una hora son 3.600 segundos y que 1000 metros es un kilómetro. Entonces, por conversión de unidades, los 126 kilómetros hora se corresponden a 35 metros por segundo. Análogamente, los 90 kilómetros hora se corresponden a 25 metros por segundo. De esta manera podremos resolver el problema utilizando unidades del sistema internacional. Volvamos pues al ejemplo. Recordemos, dos vehículos, uno va al encuentro del otro, los dos van uno al encuentro del otro, ¿de acuerdo? Partiendo desde sitios diferentes. Tenemos una situación como esta. Vamos a visualizar el movimiento. Evidentemente, escogeremos un sistema de coordenadas y lo más habitual sería escogerlo con el origen en una de las dos ciudades. ¿De acuerdo? Tenemos los dos vehículos que se desplazan. El tiempo t sub 0 es el mismo para los dos vehículos, porque parten en el mismo instante de tiempo. Podemos escoger este tiempo como 0 segundos, como el origen de tiempo. ¿De acuerdo? Evidentemente, si volvemos atrás y volvemos a analizar el movimiento, vemos que hay una posición intermedia, y esta posición intermedia la definimos con la variable x, en la cual se encuentran los dos vehículos. A continuación vamos a ver cómo utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme en este caso. Para los dos vehículos la expresión es la misma. El desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo que tarda en hacerse este desplazamiento. Pero vamos a aplicar esta ecuación a ambos vehículos. ¿De acuerdo? Estas son las expresiones para ambos vehículos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que la posición inicial del vehículo 1 se corresponde a la posición del origen del sistema de coordenadas. Y el origen del vehículo 2 se corresponde en la posición de la segunda ciudad. Por lo tanto, cuando sustituimos los valores, tenemos que para el primer vehículo la variable x en función del tiempo es su velocidad v sub 1 por el tiempo, porque el tiempo inicial lo hemos definido como 0, y para el segundo objeto que parte de una distancia de 300 kilómetros es estos 300 kilómetros menos la velocidad por el tiempo, menos su velocidad, que son 25 metros por segundo por el tiempo. ¿Por qué? Porque se desplaza hacia el origen del sistema de coordenadas. Tenemos este sistema y lo que podemos hacer es igualarlo para ver en qué tiempo, dijéramos, tenemos el mismo valor de x, es decir, para qué tiempo se encuentran los dos objetos. Aislamos el tiempo y vemos que son unos 5.000 segundos que vienen a corresponder aproximadamente a 83 minutos. Utilizando cualquiera de las dos expresiones de la posición x, podemos determinar cuál es esta posición de encuentro. Sustituimos en este caso en la expresión del primer vehículo 35 veces el tiempo y vemos que la posición es de 175 kilómetros respecto a la primera ciudad. Pasamos a ver, a continuación,
un tercer ejemplo, un tercer ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. En este caso tenemos un coche que sale de una ciudad a una velocidad constante y 2 horas más tarde de la misma ciudad sale otro vehículo pero a una velocidad superior. Evidentemente el segundo vehículo al cabo de un tiempo acabará alcanzando la posición del primer vehículo. Una pregunta típica es calcular el tiempo que tardan en encontrarse y además en el lugar en que lo hacen, definido respecto a la posición de salida de los dos vehículos. Aquí tenemos la situación, los dos vehículos partirán de la misma ciudad y lo que tenemos es que uno sale antes y al cabo de 2 horas sale el segundo vehículo, pero sale más deprisa, a mayor velocidad y evidentemente habrá un punto de encuentro en una posición X. ¿Cuál es la ecuación que describe el movimiento? Pues la del movimiento rectilíneo uniforme. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo a los dos vehículos. Los dos parten del origen del sistema de coordenadas, entonces su posición x sub 0 inicial es 0. Uno habrá recorrido un espacio x en un tiempo t y el otro habrá recorrido este espacio x en un tiempo t', que es t menos 2 horas, es decir, t menos 7.200 segundos. Tenemos dos expresiones para la posición, justamente para la posición en que se encuentran, las dos x son la misma, igualamos y tenemos una expresión en la cual la única incógnita es el tiempo. Aislamos el tiempo y vemos que es de 21.600 segundos. Sustituyendo este tiempo en cualquiera de las dos expresiones que tenemos para la posición, nos tiene que dar el valor de x, es decir, el punto en el que se encuentran, definido respecto del origen del sistema de coordenadas, que es la ciudad desde la que han salido. Y vemos que se encuentran, tras haber recorrido ambos vehículos, 432 kilómetros.